Muy bien, vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 2. Dice que tenemos un vector v que tiene una magnitud de 50 metros. Esta es su magnitud, ¿verdad? Y tiene dirección, ¿verdad? 20 grados del oeste hacia el sur. Recordemos nada más que aquí tenemos el norte, ¿verdad? El sur, el este y el oeste. ¿Ok? Sí, para ver. Sí, bueno, acá vamos a cambiar acá un momentito. Vamos a cambiar esta dirección. Vamos a decir que es desde el sur hacia el oeste, más bien. Esto es desde el sur hacia el oeste. Y bueno, nos van a pedir, ¿verdad? Estamos hablando de magnitud. Queremos la magnitud de ese vector v. Es decir, queremos vx y también queremos vy. ¿Ok? Recordemos que para vx ocupamos la magnitud de v y el coseno del ángulo que hay entre el eje x positivo y el vector. Y para vy sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, v sabemos que vale 50 metros porque es su magnitud, ¿verdad? Sin embargo, el ángulo que me está dando el ejercicio es este ángulo de aquí, el cual no me sirve porque yo quiero considerar el ángulo que hay, ¿verdad?, entre el eje x positivo y el vector, que entonces en nuestro caso ese ángulo tiene que ser este que vamos a dibujar acá. Este es el ángulo que a mí me sirve para que las componentes me queden bien. Ese es el ángulo zeta. Sin embargo, me da un ángulo de 20 grados que está ahí, ¿verdad? Sabemos que si yo considero todo este ángulo, es decir, si yo considero todo este ángulo, ¿verdad?, todo ese ángulo mide 270. Ese ángulo rosa, ¿verdad?, que tenemos ahí mide 270, ¿verdad? Sin embargo, para yo poder encontrar el zeta, debo de quitarle 20, porque vean que lo que le estaría quitando es como esta parte de acá, ¿verdad? Es como esta partecita acá. Si yo al 270 le quito 20, ya tengo el ángulo zeta rojo. Entonces, a 270, ¿verdad?, yo le quito 20 y obtengo a zeta, ¿verdad?, que es el ángulo que yo necesito realmente. Es un ejercicio un poco especial, pero vean que no es nada del otro mundo. Es nada más tener claro, ¿verdad?, la posición de los ángulos. Y esto a nosotros nos da 250 grados. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que zeta, ¿verdad?, zeta rojo ya es 250 grados. Ese es el ángulo que vamos a necesitar nosotros. Y podemos ya insertarlo en nuestra fórmula. Acá, en nuestra fórmula, podemos decir que esto es 250 grados. Eso nos va a dar un valorcito, y este también, pero con sen de 250 grados. Perfecto. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a decir que 50 por el coseno de 250, ¿verdad?, nos da un valor de menos 17.1. Vamos a escribir eso acá. Menos 17,1. Y lo mismo vamos a hacer, pero bueno, con la razón sen, ¿verdad?, por el sen de 250, y nos da un valor de menos 46, bueno, básicamente menos 47 grados, vamos a ver, perdón, menos 47 metros. Entonces vamos a poner acá menos 47. ¿Okay? Entonces, ya resumidas cuentas, decimos que Vx es menos 17,1 y que Vy es menos 47. Aquí es 0,1, ¿verdad?, 0,1 metro, y menos 47 metros. Esas serían las componentes del vector v. Ahora vean que tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque bueno, si borramos, tal vez si borramos un poco acá para que
quede más clarito lo que vamos a hacer, el análisis que vamos a hacer. Vamos a borrar esto de acá. Ok, vamos a borrar esto y vamos a también limpiar un poquito esto de acá para analizar un poco lo que estamos diciendo y por qué es que tiene sentido que den esos valores. Vamos a tratar de rotular un poco esto de aquí para rotular un poco, rotular los ejes más bien. Bueno, ahí más o menos. Vean que para yo poder llegar desde el punto inicial al punto final de ese vector v, ¿verdad? Que es pues todo esto, bueno, todo este sería el vector. La posición inicial es la que voy a dibujar en rojo en este momento. Yo voy a decir, ok, la posición inicial está acá, ¿verdad? Yo caminaré hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, yo me posiciono ahí, comienzo a caminar hacia acá, ¿verdad? Hacia la izquierda, llego hasta cierto punto y luego bajo. Entonces la componente acá, ¿verdad? En este punto aquí, pues bueno, el recorrido que yo hago, ¿verdad? Lo hago en recorrido en sentido negativo. Entonces esta Vx, ¿verdad? Tiene que dar negativa. Y luego hacia abajo sabemos que también es algo negativo, entonces la Vy también tiene que dar negativo. Valores, ¿verdad? Que coinciden con Vx y Vy que nosotros calculamos con la fórmula y el ángulo correspondiente, ¿verdad? El ángulo adecuado. Siempre hay que tener cuidado con, ¿verdad? Esas son las componentes. Estas son las componentes. Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esos valores, si utilizamos un ángulo que no es, por ejemplo, si hubiésemos utilizado el valor de 20, primero no es el ángulo que necesitamos y segundo, los valores de las componentes hubiesen dado con signo contrario, por así decirlo. Entonces siempre hay que tener en cuenta el valor del ángulo entre el eje X positivo y el vector que estemos considerando.